a todos por asistir. Hoy día nos va a hablar Rudy Rosas acerca de biolomorfismo y bueno, ahorita va a explicarnos un poco de qué trata el tema, ¿no? Ya. Bueno, buenas tardes con todos. Antes que nada, gracias por la invitación. Como les comentaba su compañero, no es la primera vez que participo en este seminario y seguro no será la última. Claro que espero que las próximas veces sea pues, de forma presencial, ¿no? Bueno, voy a dar una charla netamente divulgativa, ¿sí? Y el tema en general, ¿sí? Se encuadra dentro de los sistemas dinámicos, ¿sí? Y como les decía, ¿no? Hace un momento, su compañero, básicamente esto tiene que ver con dos cosas, ¿no? O con difeomorfismos, digamos, se puede considerar un difeo o un homeomorfismo, o incluso simplemente una aplicación de un espacio en sí mismo, o también puede tratar, ¿no? de un campo de vectores, ¿no? Digamos, puede ser Z, un campo de vectores, por ejemplo, sobre una variedad, ¿no? ¿Ya? Entonces la idea general es estudiar el comportamiento dinámico de estos objetos. Y con eso quiero decir que quiere decir lo siguiente, ¿no? Que por ejemplo, en el caso de una función, ¿sí? Digamos que el espacio X sea, por ejemplo, ¿no? Entonces una función de este espacio en sí mismo, uno puede interpretarla como una ley de movimiento, ¿sí? Que simplemente funciona así, ¿no? Si yo empiezo con un punto A, ¿sí? Entonces f de A es, digamos, aplicar la ley de movimiento una vez, ¿sí? Entonces eso me puede dar cualquier otro punto, por ejemplo este. Que esto le puedo llamar, por ejemplo, a sub 1. Pero enseguida, por supuesto que este difeomorfismo o este homeomorfismo se puede aplicar una vez más, ¿sí? ¿Qué se denota así, no? La iteración de f dos veces en A, que es simplemente aplicar f a f de A, o sea, a 1. Esto puede ser un punto A2. Y etcétera. ¿Sí? Etcétera. De esta forma uno consigue una sucesión de puntos, ¿sí? Que el conjunto que forma se llama pues la órbita del punto, ¿no? Bien, entonces cada punto tiene una órbita y entonces simplemente es tú te paras en un punto y dejas actuar a la función una vez, otra vez, etcétera, y eso te define la órbita del punto. Entonces en ese sentido se llama, o por eso es que se le llama esto un sistema dinámico, simplemente porque uno interpreta eso como una ley de movimiento, ¿no? Ahí está la dinámica. En el caso de campos, ¿no? Si se trata de un campo, entonces uno puede, de hecho, pensar un poco en lo mismo, ¿no? Solo que esta vez, digamos que ahora, de hecho en este ejemplo, el espacio tanto X como M aquí en este caso es el mismo, ¿no? Para el ejemplo, es una variedad. Una superficie, de hecho. Entonces, si uno tiene un campo como, bueno, menos intuitivamente todos saben, es simplemente tener en cada punto de la superficie un vector tangente. Ese sería un campo tangente. ¿Eh? Entonces, en cada punto tiene uno una flechita, ¿no? Etcétera. Entonces, por los teoremas básicos de las ecuaciones diferenciales, nosotros sabemos que un campo también define una ley de movimiento, ¿no? Si yo fijo un punto inicial, así como aquí fijé el A, digamos que fijo un punto inicial A, entonces, empezando en este punto inicial A, existe una solución del campo. Esto quiere decir que
existe una curva, un camino, cuya velocidad en todo momento es dada por el campo. Y tal que el movimiento se inicia en A. Entonces, un campo puede pensarse también como, de hecho, es un sistema dinámico, pero a diferencia de este, que la ley de movimiento o el sistema dinámico se dice discreto, discreto porque el movimiento se produce en saltos, ¿no? Se aplica F una vez, luego F otra vez, luego F otra vez, los puntos como que van saltando de una posición a otra y describen una órbita. Infinita, puede uno pensar. En este caso, más bien la ley de movimiento es continuo, ¿sí? Una vez que uno inicia en un punto, ¿sí? El campo lo que hace es hacerte recorrer lo que se conoce como un flujo, ¿sí? Y este movimiento no es discreto, no es como ir saltando, sino que es continuo, ¿sí? Y por eso se suele decir también que esto pertenece, digamos, al mundo de los sistemas dinámicos discretos, y a esto se le suele llamar sistemas dinámicos continuos, ¿no? ¿Qué? Porque el movimiento es continuo, ¿sí? Es dado por un flujo, por ejemplo. Esto es, entonces, repito, grosso modo, ¿no? Las cosas se pueden generalizar un poco más, o extender más allá de eso. Pero desde un punto de vista clásico, esta sería la primera clasificación que uno haría dentro de los sistemas dinámicos, ¿no? Sistemas dinámicos discretos o el estudio de funciones, difeomorfismos, por ejemplo, y los continuos, que es el estudio de ecuaciones diferenciales o campos de vectores. Bien, entonces, hay dentro de esta clase, de los sistemas dinámicos definidos por un difeomorfismo, hay un caso súper clásico, ¿no? Que es, incluso en este caso no sería un difeomorfismo, sino en el caso de que uno tenga una función racional, ¿sí?, de la esfera de Riemann en sí. Bueno, esto no es necesariamente un difeomorfismo, es simplemente una función, y me refiero a una función dada así. Digo función racional porque es dada como el cociente de dos polinomios. Aquí se entiende que esto es el plano extendido, es decir, el plano junto con el punto del infinito. Y como bien sabemos, una función racional está bien definida, no solo para valores complejos, sino también uno puede pensar que está bien definida incluso cuando z es infinito, ¿no? Y con eso lo que quiero decir es simplemente, cuando tú pones infinito, es simplemente tomar el límite, ¿sí? Cuando yo tengo el cociente de dos polinomios, yo puedo tomar el límite cuando la variable tiene infinito, y eso da un valor bien definido, siempre existe ese límite. Entonces, en ese sentido, uno puede pensar que la función racional en realidad está definida acá, ¿no? Lo que se denota así, ¿no? El plano completado, el plano extendido. Entonces ahí esto pasa a definir una función de la esfera de Riemann en sí misma, ¿sí? Porque de hecho esto de aquí se puede representar por una esfera, porque es de hecho homeomorfo una esfera. Entonces, este tipo de aplicación racional es una aplicación de la esfera, pues en esfera, ¿sí? Entonces, de nuevo, la dinámica de esto es un objeto clásico, ¿ya? Dentro de estudio, dentro de los sistemas dinámicos. Pongo un punto y trato de ver cómo son las órbitas. Bueno, entonces, eso es todo un tema, y de hecho, por sí mismo es un área, ¿sí?, de investigación. Dentro del estudio de este tipo de sistemas, o mejor dicho, para estudiar de forma sistemática este tipo de sistemas, hay un primer paso o un primer capítulo que uno puede, digamos, priorizar antes de pasar o tener un conocimiento más completo del sistema, que es estudiar en este tipo de aplicaciones qué comportamiento tienen los puntos fijos. Claro, como su nombre lo dice, o como bien ustedes deben saber, un punto fijo es un punto tal que la función no lo mueve. Entonces este es su nombre, ¿no? Aplicas f, pues no lo mueve. F, el punto se queda fijo siempre. Entonces la órbita de un punto fijo es el mismo punto.
Entonces, estos puntos son importantes para organizar cómo va a ser o cómo es la dinámica completa, ¿sí? Son entonces, digamos, puntos de referencia. Y en particular, es importante, y es un capítulo, ¿no?, muy conocido, el estudiar cómo se comportan los puntos cerca del punto fijo, ¿sí? ¿No? ¿Qué pasa ya? Yo sé que este punto está fijo, él se queda ahí. Pero los otros, cuando los itero, se quedan ahí, se van lejos, ¿qué tipo de cosas pueden ocurrir con puntos cercanos a un punto fijo? Entonces, ese es el tema en específico que quiero tratar, ¿ya? Entonces, simplemente podemos tomar un modelo por un cambio de coordenadas y pensar que el punto fijo, ¿sí?, es el punto fijo de un difeomorfismo, pongamos, de C en C, que fija el 0. ¿Sí? Así, con esto quiero decir que f de 0 es igual a 0. Y consideramos siempre que la función f es holomorfa, ¿no? F holomorfa. Entonces, como ustedes sabrán, en el caso de una función holomorfa o analítica, ocurre que la función cerca del origen tiene una expresión dada como una serie de potencias, ¿sí? De hecho, toda función holomorfa en cualquiera de sus puntos se expresa como una serie de potencias, que es la serie de Taylor, ¿no? De hecho, las funciones holomorfas son justamente aquellas funciones que tienen una serie de Taylor compleja, que es convergente y coincide con la función, ¿no? En particular aquí, la serie de Taylor en el origen sería una expresión de este tipo, es decir, infinita. Que si el punto es fijo, o sea, si f de 0 es 0, en realidad esto empieza así. Empieza en A1. Bueno, entonces, en el caso de este tipo, de estos puntos fijos, se saben ciertas cosas generales, ¿no? De hecho, se está bastante bien entendido qué es lo que pasa con la dinámica de estos puntos fijos. Por ejemplo, ¿no?, si este coeficiente, ojo que este coeficiente es simplemente la derivada en 0, ¿no? La derivada en 0. Si este coeficiente tiene norma menor que 1, entonces ahí ocurre que, voy a hacer un dibujo aquí, ¿no? Si este es el origen es fijo por la función, pero lo que ocurre es que todos los otros puntos, al ser iterados, van a ser atraídos hacia el origen, de alguna forma. Cosa que se puede notar, por ejemplo, poniendo un ejemplo súper sencillo, digamos, f de z igual 1 medio z, por ejemplo. Ya, incluso acá no pongo ningún otro tema. Entonces, aquí ¿qué ocurre? Pues claramente cada punto se divide por la mitad, y en la siguiente iteración se divide por la mitad, y por la mitad, y por la mitad. Entonces es obvio que cualquier punto, su órbita va a progresar así, y va a tender hacia el origen. Eso pasa con todos los puntos. Bueno, eso pasa con esta aplicación, ¿no? Ahora, el teorema aquí, ¿sí?, de hecho dice lo siguiente, ¿no? Ok, para esta aplicación, y en general, ¿no?, si esto es menor que 1, y la aplicación es lineal, si es lineal, es evidente, ¿no? Si yo itero f n veces, esto me da a1 a la n por z. Entonces, si a1 tiene en módulo menor que 1, es evidente que esto va a tender a 0. Así que eso tiene una prueba inmediata y obvia casi. Pero este es el ejemplo lineal. En el caso de que no sea lineal, o sea, si existieran más términos infinitos, lo que ocurre, y ese es un teorema, es que esencialmente eso también va a seguir, no es esto, pero esto va a seguir cumpliéndose, ya no para todo punto, pero para puntos suficientemente próximos del origen. O sea, si este es el origen, entonces este comportamiento atractor va a seguir ocurriendo, al menos en una vecindad del origen. Si yo tomo puntos muy lejanos, quizás no, quizás ellos hagan otra cosa, ¿no? Bien. Bueno, algo parecido pasa en el caso de que esto sea mayor que 1, ¿no? De hecho, ahí pasa lo contrario. Más bien, en vez de tener una dinámica atractora, tenemos una dinámica repulsora. ¿Sí? Los puntos más bien tienden a salir del origen. En vez de entrar y morir en el origen, más bien lo que hacen es estar saliendo. Entonces sí, que los puntos más bien, sus órbitas, recorren direcciones hacia afuera del punto fijo.
Claro, en el caso de un diffeomorfismo, o tú sabes perfectamente que este A1, que no es nada más que la derivada en el origen, esto es siempre diferente de cero, ¿no? Entonces, con estos dos casos estamos cubriendo de manera genérica casi prácticamente todos los casos. Salvo, ¿no? El tercer caso, que es el más interesante y complicado, que es cuando esto es justamente igual a 1. Aquí he puesto a 2, pero siempre es a 1. A 1 igual a 1, ¿no? Entonces ahí se dice que, bueno, este punto fijo se dice que es atractor, ¿no? Este es repulsor o repelente, no sé. Y este tipo de puntos fijos se les llama indiferentes. Entonces, cuando este módulo de esa derivada es 1, entonces ahí sí pueden ocurrir cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, si uno analiza el caso más sencillo, lineal, ¿no? Perdón, f de z igual a 1 de z, donde a1 tiene norma 1, tú sabrás que esto de aquí es simplemente una rotación de plano. Es una rotación. Eso quiere decir que los puntos alrededor del origen lo que hacen es describir órbitas así, en un círculo. Órbitas así, concéntricas. Eso es lo que hacen todos los puntos. Ya. Y la diferencia de este caso con los anteriores es que aquí en estos casos el carácter, digamos, atractor o repelente está determinado por este primer coeficiente, ¿sí? Como lo estamos viendo aquí. Y si yo agrego más términos, realmente eso no cambia el carácter atractor o repulsor que tengo. En este caso ya la cosa es distinta, ¿no? Si bien el caso lineal me da órbitas cerradas, círculos concéntricos, si yo tuviera más términos aquí, entonces ya no voy a poder decir realmente lo mismo, ¿no? O sea, podría ocurrir, y hay varios, hay ejemplos en todos los sentidos, ¿sí? Que podría ocurrir que haya órbitas, algunas órbitas que, digamos, se aproximen a origen, otras que salgan, otras que estén ahí dando vueltas y después se van. Pueden ocurrir muchas cosas, ¿ya? Entonces ahí sí, estos otros términos tienen una influencia no despreciable. Bien, aún así, hay algunos casos que se puede distinguir aquí y algunas cosas que se pueden decir, ¿ya? Me voy a centrar en un caso especial, ¿sí? Dentro de este tercer tipo de dimorfismos, que es cuando este A1 no solamente tiene norma 1, sino que es igual a 1. O sea, cuando es así. Entonces, este tipo de difeomorfismos, un difeomorfismo así se dice que es tangente a la identidad. Difeomorfismo tangente a la identidad. ¿Por qué? Porque son partes lineales de identidad, ¿no? Ya, entonces es una clase dentro de esto que resulta ser una clase, un tipo de difeomorfismo muy importante porque ayuda a entender los otros en esta misma clase, ¿no? ¿Sí? Ahora, primero voy a describir algunos ejemplos para mostrar qué es lo que pasa en este caso, ¿no? Como ya les dije, ¿sí? Aquí pueden ocurrir muchas cosas distintas, ¿no? Cuando, según el valor que tenga A1 y según el difio, no se puede decir cosas muy generales. Sin embargo, en este caso, en el caso en que el difio es indiferente, pero tangente a la identidad, sí hay teoremas satisfactorios, bastante generales, que me describen cómo es la dinámica, cómo se comportan los puntos. ¿Sí? En este caso se puede decir. Y de hecho me voy a centrar en este tipo de difiomorfismos. Si me queda algo de tiempo, luego les puedo decir por qué este tipo de difiomorfismos es importante y cómo estudiarlos ayuda a entender los otros difiomorfismos. ¿Ya? Pero por lo pronto me centro en un difiomorfismo tangente de identidad. Y claro, y para empezar podemos poner, voy a poner unos ejemplos sencillos. Bueno, de hecho,
De hecho, este es un buen momento para relacionar, ¿no? Esto con el estudio de campos, campos singulares. Estos diffeos tienen mucha relación con los campos singulares. Ahora, de hecho, en general, los diffeomorfismos tienen mucha relación, tienen una cierta relación clave con los campos en ese sentido. ¿Sí? Se los digo aquí rápidamente, ¿no? Recuerden que en general un campo tangente en una variedad, ¿no? Digamos, un campo X o campo Z. Pues, ¿no? Si yo tengo un campo así, pues ya vimos que el campo me da un sistema dinámico, una ley de movimiento. Es lo que se conoce como un flujo. Entonces cada punto se mueve según el tiempo, ¿sí? En un tiempo continuo. ¿Sí? Entonces tú dejas así el campo ahí, el campo lo que hace es hacer que cada punto evoluya y fluya, ¿no? Hasta el infinito. Un campo, en este espacio, digamos, ¿no? M, define también un diffeomorfismo, ¿sí? Llamado, ¿no? Define el diffeomorfismo, que se puede llamar de tiempo 1. ¿Cuál es el diffeomorfismo de tiempo 1? Pues muy sencillo, ¿no? Si un campo lo que hace es hacer que todos los puntos se muevan, fluyan en un tiempo continuo, ¿sí? Entonces yo puedo fijarme cómo es que se mueven los puntos luego de un tiempo 1, luego de una unidad de tiempo, nada más. Es decir, ¿sí? Si bien el tiempo empieza, el punto empieza acá y empieza a moverse, entonces yo puedo ver dónde él está ubicado luego de un tiempo 1. O sea, digamos, puedo poner aquí cuando hay 1 de distancia en el tiempo. ¿Sí? Entonces ahí, este punto de aquí, A1, ¿qué cosa es? Es simplemente la solución, el flujo, ¿no? ¿Sí? En tiempo 1, con condición inicial o a partir del punto A. Eso sería, ¿no? Y al hacer esto para cada punto, lo que me da eso es simplemente una ley de movimiento. ¿Sí? ¿Sí? Todos los puntos lo que hacen es, al mismo tiempo, ¿sí? Saltar al lugar donde estarían después de nadar en el flujo por un tiempo de una unidad. Entonces, eso es claramente un diffeomorfismo, esa es una de las cosas básicas que uno prueba, ¿no? Que uno sabe cuando estudia campos. Entonces, este campo define un diffeomorfismo de tiempo 1 que se denota, ¿sí? Se denota como exponencial. Entonces, la exponencial de Z del campo es un diffeomorfismo. ¿Sí? Si el campo me da una ley de movimiento continuo, si el campo simplemente es una ley de cómo los puntos fluyen por sus órbitas, la exponencial de Z es un diffeomorfismo, es un movimiento discreto. Lo que hace es, hace simplemente saltar a cada punto hasta su tiempo 1, de cada uno, ¿no? De cada uno de ellos. Bueno, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a considerar el campo X, voy a llamarle, en esta notación, en el plano, ¿eh? En el plano. Un campo en el plano. Por ejemplo, el campo Z cuadrado. Bueno, recuerden que un campo, estamos en el plano, un campo es una aplicación del plano en el plano, ¿no? Y en este caso me estoy refiriendo a la aplicación, ¿no? Que aplica todo punto aquí en el punto Z cuadrado. Estoy denotando ese campo. Entonces, para encontrar la ley de movimiento del campo, quienes han visto los teoremas de las ecuaciones diferenciales, uno tiene que resolver una ecuación diferencial, ¿no? Eso simplemente es, vamos a anotar así, ¿no? Esto quiere decir que una solución, ¿no? Una solución de esto, digamos, es algo que cumple con esto, ¿no? Una solución tiene que cumplir, fíjate, digamos, de solución, si prima de t en todo momento es
del campo, ¿no? En este caso sería así. Eso sería. O bueno, o puedo, en vez de poner phi, podría denotar esto simplemente por x, ¿no? ¿Sí? A ver, no quiero he mezclado un poco la notación aquí, pero ya, ahora estoy denotando el campo por x, ¿ya? Y antes estaba denotándolo por z. Ahora z lo estoy usando para la variable en el plano complejo. Bueno, y en todo caso se trata de resolver una ecuación así, de este tipo. En realidad, bueno, aquí no escribe z, aquí escribe t. Como se suele hacer en la práctica, en vez de introducir otra letra phi, yo puedo denotar simplemente esto como, nada más que así, ¿no? Z' igual z cuadrado, ¿no? Y acá se entiende que z es una función que va a depender del tiempo, ¿sí? Entonces, el hecho de que sea una solución implica que cumple esta ecuación diferencial. Ese tipo de cosas se resuelven muy fácilmente, ¿no? Porque en este caso tú escribirías, bueno, esto es de z de t igual z cuadrado, entonces dz sobre z cuadrado igual a dt, y dirías aquí, si integras esto, así, obtendrías, esto es menos 1 sobre z, ¿sí? Es la primitiva de esto, ¿no? Esto es igual a t y hay una constante que puede sobrar por ahí, ¿no? Esto quiere decir que z es igual a 1 sobre, bueno, acá hay un menos, ¿no? Menos sobre t más c. Y c es una constante que tú la determinas con la condición inicial, ¿no? Se recuerden que si yo estoy resolviendo ecuación diferencial en el plano, acá está el origen, yo quiero, de hecho, encontrar la solución que pasa por cierto punto, ¿no? Por cierto punto vamos a ponerle z sub 0. ¿Qué solución es esta? ¿No? Entonces ahí la condición inicial, ¿sí? Se entiende que es, si es z sub 0, eso quiere decir nada más que z en tiempo igual 0 debe ser z sub 0. Eso es lo que uno hace, ¿sí? Y con eso uno puede encontrar cuál tendría que ser el valor de esa constante, ¿no? Porque acá simplemente habría que igualar esto a menos 1 sobre t más c, de donde, ¿sí? Obtienes que c es menos z0, menos 1 sobre z0, ¿no? Perdón, acá hay que poner t igual a 0, ¿no? Menos 1 sobre z0, eso es. Es decir, de esta forma, la solución de la ecuación, o el problema de valor inicial se llama, ¿no? Con condición inicial z0, ¿sí? Es dado de esta forma. ¿Cómo? Menos 1 sobre t más c, pero c es esta constante, así que sería exactamente eso. Aquí está la solución para cada condición inicial. Bueno, eso es una cosa realmente elemental lo que he hecho y se podría hacer de hecho en general, ¿no? Yo te digo que luego lo hagas en general y hagas este caso. ¿Sí? Bueno, pero entonces, una vez hecho eso, ¿cuál es el tiempo 1? ¿No? Si yo empiezo en Z0, la aplicación tiempo 1 exponencial del campo, ese campo le llamo X. Como ya dije, la exponencial del campo, por definición, es un diffeomorfismo. En este caso será un diffeo de C, ¿no? Que lo que hace es enviar cada punto, ¿sí? Lo hace fluir en su órbita hasta el tiempo 1. Bueno, esto lo que hace es enviar cada punto z sub 0 en el plano, ¿sí? ¿A dónde? Pues me fijo en su órbita. ¿Cuál es su órbita? Es la solución de esto, es esto. ¿Y a dónde va a parar esto en tiempo 1? Pues reemplazo 1 aquí, y eso me debe dar lo que estoy buscando, ¿no? Me quedaría menos 1 sobre 1 menos 1 sobre z0. Eso, bueno, si le damos una mejor forma a esto, puedo multiplicar por z.
De hecho, podría cambiar mejor aquí, poner 1 sobre z0 menos 1 y volarme este signo mejor. Y puedo multiplicar por z sub 0. Entonces me quedaría más bien aquí z sub 0 arriba y abajo quedaría 1 menos z0. Ya. Ahora, de hecho, ¿no? Incluso esto... voy a poner así. Entonces, exponencial de x, digamos en z0, no es un difio, ¿no? Es esto. Es z0 sobre 1 menos z0. Y esto va a ser un difeomorfismo tangente a la identidad. Bueno, para hacer eso, hay que expresar esto en serie de potencias, pero esto en este caso es bastante fácil, porque esto de aquí, 1 sobre 1 menos z0, ustedes saben que esto es simplemente la serie geométrica. La serie geométrica es 1 más z0. Es eso, ¿no? Entonces, esto me quedaría por z0 así. z0 más z0 cuadrada más z0 cubo, etc. Bien. Claro que esta expresión solamente vale en una vecindad del origen, ¿no? Esto no está... Incluso porque esta serie no converge en todo el plano, converge nada más en un pequeño disco en torno del origen. Pero no importa, a mí lo que me interesa es estudiar o mirar este dimorfismo cerca del punto fijo, o sea, cerca del origen. Entonces, esto es un difio tangente a la identidad. Ahí está. Entonces, a ver, yo aquí te puedo dejar un ejercicio que es que calcules esa misma exponencial, ¿no? Sí. X más bien ahora es z a la n. Calculen el difio exponencial de x. De hecho, te digo que esto debe salir también tangente de la identidad, va a salir z0 más... me puedo equivocar acá, en este coeficiente quizás, creo que es 1 sobre n. Ahí me puedo estar equivocando, solo puedes chequear después. Pero con seguridad te digo que en ese caso este empieza con z0 a la n. Y acá hay otros términos que de hecho no importan mucho, ¿no? Ya voy a decir por qué realmente el término más importante, además del primero, ¿no? Que el primero es simplemente la identidad siempre. El siguiente término es fundamental para entender estos difeomorfismos, ¿no? Bueno, entonces aquí ya estamos viendo una relación como a partir de campos yo obtengo difeomorfismos tangentes a la identidad. El proceso inverso no es cierto siempre, ¿sí? No necesariamente es cierto. Eso también puede ser un ejercicio, ¿sí? Un problema, ¿no? Si yo considero un difio cualquiera, ¿sí? Por ejemplo así, ¿no? Esto no necesariamente se obtiene o proviene de un campo. No necesariamente es la exponencial de un campo. ¿Ya? Eso es algo bien sabido. Pero parece que está filtrando un sonido ahí. No sé si apaguen sus micrófonos, por favor. Ya. El proceso inverso, como dije, no siempre es cierto, ¿no? A partir de un difio, si yo tengo un difio tangente a la identidad, no necesariamente esto proviene de un campo. De un campo holomorfo. Pero ocurre que eso sí es cierto, sí, proviene de un campo, digamos, entre comillas, pero de un campo formal, puramente formal. Luego voy a tocar ese tema, si alcanza el tiempo, pero como ustedes sabrán, un campo formal o una función formal es simplemente una serie de potencias, ¿no? Cuando yo escojo una serie de potencias como esta, ¿sí? Si simplemente doy una sucesión de coeficientes, ¿sí? Entonces simplemente eso es solamente una serie formal. No necesariamente es una función, porque para que sea una función, la serie tiene que ser convergente, cosa que ya depende de los coeficientes, no siempre se da, ¿sí? Entonces en ese caso se dice que es, si yo no sé si hay convergencia, o incluso si sé que no hay convergencia, yo le llamo eso a una función formal o serie formal. Entonces en el mismo sentido uno puede hablar de un campo formal, ¿sí? Entonces si uno permite campos formales, ahí sí que hay una correspondencia uno a uno, ¿sí? O sea, un difio así de esta forma
proviene de un campo formal. Esa es una de las cosas quizás más interesantes por lo siguiente, ¿no? Que en principio, ya, si el hecho de que esto tenga provenga de un campo formal, en principio uno puede decir, pero eso a mí qué me importa, ¿no? Porque un campo formal no es una función, es simplemente una serie que no da ninguna función. Pero lo interesante es que eso sí que importa y eso se puede utilizar para obtener teoremas sobre este edifio, a pesar de que ese campo sea puramente formal. ¿Sí? Esto es un poco parecido digamos, a menos de modo metafórico, ¿no? Al estudio de problemas reales usando números complejos, ¿no? Cuando uno resuelve las ecuaciones algebraicas, ¿no? Entonces uno empieza a utilizar números complejos para expresar, eh, eh, digamos, soluciones de problemas reales, ¿no? Y muchas veces el pasar por el mundo complejo simplifica mucho pruebas de cosas que en principio son puramente reales, ¿no? Aquí pasa algo parecido, ¿sí? Para estudiar ciertos isomorfismos, ¿sí? El considerar ese campo formal es como un campo imaginario, digamos, un campo que en realidad no es un campo, sino que es, en cierto sentido, imaginario, se usa por eso la palabra formal. Eso puede, y de hecho ayuda mucho a obtener teoremas que luego sí se manifiestan de manera real y concreta, ¿no? Eso es algo, eso es en realidad el punto central, ¿sí? Si bien que esto que estoy contando es algo bien conocido y solo me sirve para ilustrar lo que en realidad espero llegar a mencionar al menos antes de terminar, ¿ya? Que tiene que ver con el estudio de esta cosa, pero no en dimensión 1, o sea, no en el plano, sino en dimensión 2. Ya. Antes de dejar este capítulo de la dimensión 1, entonces solamente como curiosidad o como ejercicio, ¿sí? Les voy a mostrar cómo es la dinámica de este tipo de difeomorfismos. Un difeomorfismo tangente a la identidad de este tipo, por ejemplo ¿sí? O sea, difeomorfismo, ¿sí? La dinámica que tiene, o sea, cómo se comportan las órbitas, es algo que se va a poder descubrir fácilmente, justamente porque este difio es exponencial de un campo. O sea, cuando el hecho de que el difeomorfismo provenga de un campo, no es algo gratuito y no es algo inocuo, es algo que realmente tiene consecuencias, incluso prácticas. ¿Por qué? Porque si yo quiero saber este difeomorfismo, voy a llamarle F, ¿eh? Quiero saber cómo se comporta la órbita de algún punto, Z0, quiero saber qué hace la órbita. Yo sé que el origen está fijo, pero quiero saber qué hace cualquier otra órbita. Bueno, ocurre que yo tengo mucha información para esto, porque el campo, ¿sí? De hecho, él me da la ley de movimiento continuo, ¿sí? Mientras que el difio solamente se está fijando en instantes de tiempo discretos. Pero si yo tengo el movimiento en continuo, entonces con más razón voy a tener esto. Así que si yo quiero saber cómo se mueve este punto Z0, bueno, yo sé cómo se mueve en toda la extensión del tiempo continuo, que es dado por esta curva parametrizada. Esa es una curva parametrizada por t, ¿sí? Y si tú puedes hacer, por ejemplo, te digo que si el punto Z0 empieza acá, ¿ya? Es fácil ver que la curva hace esto. Perdón, en realidad no es eso, al contrario, hace esto. Si el punto Z0 está por acá. Si el punto está justo aquí, en la parte de la recta, parte negativa de la recta, el punto hace esto. Bueno, el retrato es fase de ese campo, me estoy refiriendo, ¿no? Que ya lo tenemos acá, porque acá tenemos unas curvas, para en el parámetro tú lo puedes ver, es un ejercicio que puedes ver, y lo interesante es que las otras órbitas son así, ¿no? Si cojo una órbita por acá, hacen cosas como esta. Así. Claro, así. Así. Bueno, esto no se corta, ¿no? Así. Eso es. Y hacia el lado de abajo ocurre lo mismo. ¿Sí? Sí. En este sentido. Bueno.
Y así, cada vez más pequeñito, así. Bueno, ese es un solo punto simulado. Que es un dibujo, un retrato de fase que no debe ser de todo extraño, ¿no? Lo deben haber visto. Un tipo sencillo de singularidad. ¿Sí? Esto quiere decir entonces que cualquier punto que yo coja, si yo quiero saber cómo se está comportando por el difio, bueno, yo sé que ese va a mover acá. Entonces seguramente va a ser algo así, ¿no? Tac, tac. Este punto, por ejemplo, sé que va a ser exactamente, no sé qué amplitud tienen sus pasos, pero sé que va a ser algo así. Tac, 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 tac. Y va a tender a origen. Eso hacen todos los puntos. Este punto igual. Viene así, tac, 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 tac. Viene por acá y luego otra vez retorna al origen y muere en el origen. Bien. Si quieren, les aconsejo, ¿no? Es entretenido, de hecho, ver qué ocurre en el caso general, ¿no? Z a la n. Entonces, ahí les diría que... ya, a ver. En general, ¿sí? Si yo cojo este ejemplo de aquí, justo este de aquí, yo voy a tener una solución parecida. Por eso les digo que esto es un ejercicio que ustedes pueden hacer. ¿Ya? Pero yo les hago el retrato de fase. Esto lo pueden hacer perfectamente. ¿Sí? Voy a poner aquí. ¿Qué pasa si ahora f es la exponencial del campo que está acá, ¿no? Zn. Eso es. Esto es un difio de CNC. Y de hecho, les digo que, como les dije aquí, es de esta forma, ¿no? 0 más 1 sobre n, z0 a la n, más así. Y ya que este campo se puede resolver explícitamente, como en el ejemplo que hemos visto, van a poder ustedes ver cómo son las órbitas. Y les digo que las órbitas van a ser una cosa así. Bueno, para poder dibujarlo, de hecho, no voy a ponerle. No voy a ponerle 3, por ejemplo, que es el siguiente caso. Entonces ahí va a ocurrir esto. El punto fijo va a estar acá y las órbitas van a hacer esto. Esta va a hacer esto. Y aquí a 90 grados voy a tener una órbita que hace esto, que entra. Y aquí voy a tener una órbita que sale. Y aquí otra que entra. Todas a 90 grados. Y las que salen de aquí van a hacer algo como esto. Van a salir y van a entrar otra vez así. Así. Todas hacen esto así. Aquí algo parecido, solo que así. Etcétera. Y todos hacen esto. Y acá te podrás imaginar que las de acá hacen algo así. En este sentido. Siempre, ¿no? Salen con el mismo sentido, por acá salen y entran por acá. Y acá otra vez, acá siguen saliendo y entrando por acá. Eso. Esto, si hacen incluso el siguiente caso, ya se podrán imaginar que esto siempre va a dar un retrato de fase al estilo de flor. ¿Ya? De hecho, el teorema clásico en este caso, que es el de la flor, dice que dice lo siguiente, ¿no? No solo para este difio, sino que de hecho lo único importante aquí, ¿sí? Es que el difio F empiece, este número es el que importa, ¿no? ¿Sí? Este es el que determina el número de pétalos que va a tener la flor. En este caso este era un difio, ¿de qué forma? Este era específicamente Z más, empezaba en Z cuadrado, ¿no? Entonces, digamos aquí, la dinámica. Lo estoy enunciando, sí, grosso modo, ¿no? Eso tiene que ser bien enunciado, por supuesto. La dinámica de
de un difemorfismo tangente a la identidad, el término que más importa, como les dije aquí, es el que viene justo después de la identidad. Entonces voy a poner aquí, y supongamos que esto empieza como, es más, este siguiente coeficiente, sin problema, uno puede suponer que es 1, ¿ya? Y ese sería otro ejercicio, ¿no? En realidad, esto en principio sería una cosa así, digamos, y más términos aquí, pero por un simple cambio de coordenadas uno puede conseguir que esto sea 1. Bueno, entonces lo voy a escribir así directamente. Un difemorfismo de esta forma, y lo que importa es este primer exponente, pero ese primer exponente en realidad lo tenemos que poner de esta forma. Más, acá puede haber otros términos, no importa los términos que vengan acá. ¿Ah? Basta con saber cuánto es este K. Tiene dinámica de flor, es una flor de 2K pétalos. Eso es. Por ejemplo, en este caso, en el que es 3, aquí el K es 2, ¿no? Y por eso que acá tenemos 4 pétalos. Entonces, este es el teorema de la flor. Mira que lo importante del teorema de la flor es que no solamente es para este tipo de ejemplos. Entonces, lo que le está diciendo es que, por supuesto, el enunciado correcto es que esto, la dinámica de esto es conjugada, digamos, topológicamente, a la dinámica de este, por ejemplo, de este difemorfismo, ¿no? en el que uno no pone nada más. ¿Sí? Y esto ocurre en una vecindad suficientemente pequeña alrededor del punto singular, alrededor del punto fijo. Este teorema, por supuesto, tiene un enunciado preciso, ¿no? Pero grosso modo, eso me dice que cerca del punto fijo, cerca del origen, de repente muy chiquito, pero ahí bien cerquita, las órbitas se van a comportar con este patrón, ¿no? Como una flor de 2K pétalos. Entonces, ese es el famoso teorema de la flor que básicamente describe cómo son todos estos difemorfismos. A ver. Como les dije, esto es muy importante luego para entender todos los demás difemorfismos. No hay tiempo para mencionar eso ahora. Así que para terminar, solamente les voy a contar que en realidad esta teoría, que está bastante bien entendida y bien hecha en el caso de dimensión 1, porque eso es solamente dimensión 1, uno se preguntará, y bueno, ¿y qué pasa en dimensión 2? ¿No? Hay o en general en dimensión mayor. Pues resulta que estos teoremas no se tienen en dimensión mayor. ¿Sí? En general, la teoría en dimensión mayor está aún ahí abierta, falta que sea hecha. Entonces, se conocen algunas cosas, ¿sí? Pero más es lo que no se conoce. Entonces, por ejemplo, el C2 incluso. Entonces, ¿qué sería un difemorfismo tangente a la identidad en C2? ¿No? Solamente para hacer la generalización, siempre tratamos con difemorfismos analíticos. En este caso, F, digamos así, ¿no? Con un difemorfismo que fija el origen, ¿no? Entonces, siendo analítico, otra vez hacer una serie, digamos que ahora yo voy a denotar esto con dos variables XY complejos, ¿sí? Y esto tiene una expresión pues así, ¿no? Esto es, digamos, en general, yo sé que esto son dos funciones, ¿sí? F1 de XY, F2 de XY. Y estas funciones son holomorfas, así que lo que quiere decir es que son series en realidad. O sea que esto de F de XY es este primer término, ¿sí? Siendo una función holomorfa, una función compleja en dos variables, es una serie, así que es una cosa de ese tipo. Por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo simplemente. Esto puede, bueno, además, si yo pido que sea tangente, en general, esto es así, ¿no? Esto es AX más BY, ¿no? Y acá tengo otros términos más de otros grados, ¿no? Un montón de coeficientes, pero voy a poner como ejemplo nada más, digamos que sea x cuadrado más xy, ¿no? Más y cuadrado, después x cubo, más x cuadrado y, con coeficientes, ¿no? Más y cubo, etc. Eso es solamente la primera coordenada. De manera análoga, etcétera. La segunda coordenada va a ser cx más dy, y acá en términos cuadráticos, ¿no? X cuadrado con un coeficiente, más xy con un coeficiente, más y cuadrado con un coeficiente, etcétera. Eso
Eso es una serie, ¿no? Entonces, esto en realidad, como notación, se puede escribir más bien así, ¿no? Yo separo esto como una primera parte, que es la parte lineal, digamos, más dy, cx más dy, la parte lineal, y tengo después una parte cuadrática, x cuadrado más xy más y cuadrado, coma, la parte cuadrática de ahí, x cuadrado más xy más y cuadrado, después una parte cúbica, etc. Así que, finalmente, en este caso también podemos escribir el difeomorfismo en esta forma, ¿no? Porque podemos decir entonces que f, ¿no? De x y b, igual puedo poner así, ¿no? Es una primera parte que es una función lineal, ¿no? A, B, C, D aplicado a x, y, ¿no? De hecho, si quiero un difeomorfismo tangente a la identidad, quiere decir que voy a pedir que esta matriz sea la identidad, o sea que sea 1, 1, 0, 0, lo que quiere decir nada más, ¿no? Que esto es xy, ¿no? Más, entonces esto va a ser así, digamos, ¿no? F de z, pero ahora z una variable, es un vector, no dos variables, es la primera parte identidad, más, y acá puedo poner f2 de z, más f3 de z, donde estas f's de acá, ¿sí? Son expresiones de este tipo, ¿no? De grado 2, la parte de grado 2 de la aplicación, la parte de grado 3, la parte de grado 4, igual. Entonces, ahí uno enuncia bien el problema, la situación, y el problema en general es qué comportamiento tienen estos difeomorfismos ahora en dos dimensiones. Ese problema en general está bastante abierto, pero lo que yo estoy haciendo en mi investigación es relacionar esto con el estudio de campos de vectores, porque de hecho mi área inicial de estudio son los campos holomorfos, y por lo que les mencioné al inicio, este tipo de difeomorfismos son el tiempo 1, son la exponencial, ¿sí? de ciertos campos, pero que solo son formales. El estudio de esos campos formales, con la teoría que existe, que hay sistema, bastante teoría, permite que uno consiga teoremas para este tipo de difeomorfismos, ¿no? Entonces, de modo general, ese es el área que yo estoy investigando. Hubiera querido llegar a contar un poquito más sobre qué tipo de problemas estoy viendo, pero bueno, ya el tiempo no me dio, pero igual espero que la idea de lo que se trata esto, espero que haya quedado más o menos inteligible, ¿no? Bueno, eso es todo, voy a parar por acá. No sé si tienen Ya. alguna pregunta. Sí, si tienen alguna pregunta pueden activar sus micrófonos o hablar, ¿no? O bueno, mandar mensaje. Bueno, yo tengo unas preguntas. Bueno, sí, sí, lo voy a compartir luego en el canal del GEM. Ahí lo vamos a publicar al final. Bueno, una pregunta. Bueno, adelante, Jimmy. ¿Estás hablando, Jimmy? Puedes escribirlo si no funciona tu micrófono. ¿Se me escucha? Buenas. Te escucho, Jimmy. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, profesor Reyes? Profesor Reyes, una consulta. ¿Qué artículos recomendaría en este caso para iniciar de varias variables? ¿O qué artículos ya tienen algo, se podría decir, como que para yo iniciar Sí, y por ahí ver algo, ¿no? mira, yo te recomendaría un survey que a mí mismo me ha servido bastante, que es de Marco Abate. Y se llama, y lo encuentras en la web, ¿eh? Se llama em, bueno, de hecho lo tengo, voy a ver el nombre ahí en la computadora y te lo digo, así lo puedes. Ok. Que es, como digo, un survey, así que es una coletánea de varios resultados, ¿no? Resultados, al menos de lo que se conoce sobre el tema, ¿no? Se llama FATU
flowers and parabolic curves. Eso es. Entonces ahí hay todo un recuento de cómo está la teoría esta en dimensión 2. ¿Sí? Y algunas conexiones con el estudio de campos y de foliaciones, que es de hecho el ángulo por el cual yo estoy estudiando esto. Ujú. Ok, muchas gracias, profesor. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, yo tengo una duda. Usualmente el toro siempre tiene algo, ¿no? En todos. Ahí en el tema que está estudiando el toro, ¿tiene algo que ver? Un No, por ejemplo. supuesto que tú puedes estudiar también estos sistemas en el toro. Es un ambiente especialmente interesante, ¿no? En particular, lo que yo estoy haciendo es teoría local, así que yo me centro en los puntos fijos, no me fijo en todo el panorama, sino que yo estudio o busco teoremas en el caso de los puntos fijos, ¿no? Pero eso tiene aplicaciones en general a, al estudio de una dinámica en cualquier ambiente, ¿no? En particular en un toro. Ujú. Claro que en este caso, si fuera en dimensión 2 tendría que ser otra variedad, ¿no? Un toro. Eh, eh, un toro generalizado, que en realidad serían más bien eh, un nombre especial de este tipo de variedades, pero se me fue. Eh, pero bueno, es eso. Y bueno, ¿tiene que ver algo la curvatura eh, geométricamente? Eh, bueno, no, porque cuando se trata de teoría local, no, eso no tiene eso son cosas que normalmente tienen influencia en el contexto global, ¿no? Cuando tienes una variedad completa, sobre todo si es compacta, entonces conceptos geométricos, invariantes globales como curvatura, pueden tener una influencia. En el caso del estudio local, solamente son herramientas analíticas, ¿no? Realmente. Ujú. Topológicas y de funciones, pero no ningún invariante global como una curvatura o eso. Ujú. Pero no quiere decir que no se pueda relacionar, creo que se puede, pero al menos yo no lo uso, sí, no lo uso, mis herramientas no van por ahí. Ujú. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? Ah, ¿ha usado cuaterniones o nada todavía? Eh, no, porque eso sería, esto es dinámica en variedades complejas, ¿no? Entonces, y además es local, así que la aritmética que hay es la aritmética usual de un espacio literal complejo, ¿no? No sé realmente qué tipo de estudio dinámica, que estoy seguro que se puede hacer, hay o es materia de investigación en ese contexto, pero seguramente que sí, ¿eh? Esto todo es muy amplio, ¿no? Entonces uno siempre se restringe, ¿no? O se especializa en cierta cosa, cierto objeto, como todos, ¿no? Yo como todos, ¿sí? Y a veces incluso no maneja todas las aplicaciones o todos los otros ambientes en los que uno podría pensar las mismas cosas. Seguro que hay cuestiones al respecto, solo que yo no estoy muy al tanto de eso, ¿no? Y de las herramientas locales, así, teoremas, ¿cuál es el que más o menos siempre ves, siempre? Y bueno, a ver, lo básico que necesitas para esto es conocer el análisis complejo en una variable, obviamente, pero en varias variables también, ¿no? Esa teoría de series de potencias, eh, digamos que un curso en análisis complejo en varias variables, eso es básico. Después, cierta teoría sobre series de potencias formales también, ¿no? Entonces, todo tipo de objetos formales, no solamente dimorfismo, campo de vectores, formas, pero en un contexto formal también. Um, Algo o bastante de topología algebraica, porque de hecho, una de las herramientas más importantes son los teoremas de resolución por el método de explosiones, ¿sí?
Entonces toda esa geometría algebraica relacionada con explosiones complejas y teoremas de geometría algebraica, y la topología que también tienen, porque bastante topología se usa también como herramienta, yo diría que es básico, o sea, eso sería lo más básico, y ya de lo más especializado, al menos para el punto de vista que yo estoy tomando, es la teoría sobre foliaciones holomorfas, ¿no? Singularidades de foliaciones holomorfas, ¿no? Foliaciones en general. Ese es otro objeto, digamos, topológico en principio, pero que en este contexto se estudia desde un punto de vista, o en el caso holomorfo también. Entonces, básicamente eso es lo fundamental, ¿no? Lo fundamental, ¿no? Análisis complejo, de cierta topología, ¿sí? Topología algebraica, geometría algebraica, y eso es, diría que es lo básico. ¿Usted cómo, así, cuando estaba haciendo su primera tesis, qué temas estaba abarcando? ¿Cómo Bueno, encontró ese tema? mi tesis es de hace ya de 2005, ¿no? Entonces, mi tema era el estudio de campos, singularidades de campos holomorfos. Ese es completamente mi tema. Y, mm, y es más bien recientemente que estoy haciendo cosas con difeomorfismos, ¿no? Eso es algún tema que no había hecho antes. Eso estoy haciendo los últimos años, últimos 3 años, 4 años. Pero las ideas que aplico son las que yo aprendí para campos, ¿no? Aunque en este caso no tenga exactamente campos, sino que tengo nada más campos formales, ¿no? No es lo mismo, pero la idea está en tratar de ver qué cosas se puede rescatar de la teoría, digamos, normal, la teoría geométrica de las foliaciones y los campos, qué cosas se puede rescatar para que sirva, que se pueda aplicar aún en el caso de objetos formales. Eso es más o menos de lo que se trata. Eh, y bueno, también he hecho otras cosas en cuestiones más topológicas o más algebraicas también, en el contexto, digamos, cosas que se podrían clasificar también como geometría algebraica, también he estudiado, también he hecho, pero últimamente estoy en este asunto, ¿no? Ya, muchas gracias. Si no hay ninguna duda, bueno, aquí estaríamos acabando y bueno, muchas gracias por su participación y nos veremos en una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias a ustedes, felicitaciones por la organización de este evento y espero que la próxima vez nos veamos en vivo y en directo, ¿no? Sí. Chao. Bueno, hasta luego. Chao.